Roque Fernández es economista, hoy es profesor de macroeconomía de la Universidad del SEMA, también fue ministro de Economía y presidente del Banco Central. Bienvenido a Conversaciones. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, se daba una pelea entre el Ministerio de Economía y el Banco Central que es histórica. Usted ocupó los dos puestos, Banco Central y Ministerio de Economía. ¿Cómo analiza lo que pasa? Sí, es histórica en el sentido de que en Argentina por mucho tiempo esto fue tomado como un conflicto. Antes de la década del 90 no había conflicto porque el Banco Central dependía del ministro de Economía, o sea, era un empleado del ministro de Economía. Pero cuando se modifica la Carta Orgánica del Banco Central en la década del 90, se crea la autonomía del Banco Central que dura desde el 94 hasta el 2001, donde ahí se pierde la autonomía cuando ya hay una injerencia política que remueven al presidente del Banco Central por razones políticas, ¿cierto? Pero durante ese tiempo, que fue un Banco Central autónomo, se planteó un poquito si había conflictos con respecto digamos, cierto tipo de coordinación con el Ministerio de Economía, pero normalmente cuando el Banco Central es autónomo, tiene muchísima más claridad de objetivos con respecto a que su objetivo primordial es la estabilidad del valor de la moneda. Mientras que cuando se pierde autonomía, ya el objetivo puede ser cualquiera, digamos. Y hoy día yo creo que hay un esfuerzo, en parte porque creo que el presidente Macri no quiere avasallar la autonomía del Banco Central, sino que respeta la autonomía. Y por supuesto que está esta polémica, que yo diría, para ponerlo en términos muy simples, hoy día reside en si la tasa de interés de la LEBAC debería ser más baja o más alta. Creo que ahí hay una confusión, creo que el Banco Central es bastante idóneo en cómo va manejando la situación y también es consciente de que lo único que puede hacer es verdaderamente contribuir a la lucha contra la inflación. Y también es consciente de que no está en su potestad controlar la tasa real de interés, que es lo que le están pidiendo de muchos sectores. Creen que el Banco Central puede controlar la tasa real y el Banco Central no puede controlar la tasa real. Lo máximo que puede hacer es fijar la tasa de los LEBAC en 26, 27, 25 y la tasa real va a ser el resultado de lo que es comparar esas tasas con la inflación que surge. ¿Por qué la inflación no baja? Digo, hablamos de una inflación acumulada del 38, 40% de acuerdo a la medición que se toma. Bueno, porque ha habido una expansión monetaria muy importante Eso es más emisión de billetes para el que nos claro, está mirando. En realidad hay mucha emisión de dos cosas, ¿cierto? De billetes y moneda en poder del público, es el dinero que usamos permanentemente nosotros, pero también hay una fuerte emisión de deuda del Banco Central, que es como un dinero que paga interés. O sea, por los billetes que tenemos en el bolsillo, el Banco Central no nos paga nada, pero si en vez de billetes tuviéramos una LEBAC, el Banco Central nos paga 26, 27%. Eso no está bien. Es como una medida transitoria para que no exista tanta emisión, pero en el largo plazo esa deuda del Banco Central debería desaparecer y el Banco Central dedicarse exclusivamente a manejarse con instrumentos monetarios que no pagan interés. O sea, quien emite deuda tiene que ser el Ministerio de Economía en base a una ley del Congreso. Y tiene que seguir pautas presupuestarias, financiar o renovar la deuda existente o financiar un déficit, pero tiene que estar acotada a un debate parlamentario de ingresos y gastos y de financiamiento del sector público. El Banco Central no tiene nada que hacer en el mercado de deuda. Transitoriamente, para poder controlar esta fuerte presión inflacionaria que viene desde el pasado, emite estas deudas, los LEBAC, para poder absorber parte de la emisión monetaria. Pero en el futuro esto debería desaparecer. Cuando hablamos de deuda, ¿es cierto que el kirchnerismo dejó un nivel de endeudamiento muy bajo respecto de la media? No, es falso, es totalmente falso. ¿Por qué? Porque como todas las cosas siempre tratan de contabilizar aquellas cosas que quieren. Por ejemplo, no pagarle a los jubilados toda la deuda que
pública que está en el sistema del ANSES es desconocer esa deuda, es repudiarla como se repudiaron otras deudas. Entonces, pero si uno hace una contabilidad verdaderamente de lo que es la deuda del sector público, inclusive aquella parte que es contingente, que no se instrumentó, que ahora se tiene que instrumentar con deudas con jubilado, el fallo Badaro, etcétera, la deuda siempre fue más alta posterior al año 2001 que lo que era antes de 2001. O sea, el país no se desendeudó, hoy tiene más deuda que en el momento que Argentina entró en el default. La deuda argentina estaba aproximadamente total, puede haber sido un 40% del PBI. Hoy computada toda la deuda es una cifra muy superior a ese 40%. O sea, eso es peligroso porque si aquella deuda era impagable, ¿por qué puede ser pagable esta deuda, que es más grande que aquella que decían que no era impagable, que no era pagable? O sea, eso es un relato mentiroso que no ayuda porque, en definitiva, Argentina tiene que tomar seriamente la sustentabilidad fiscal hacia el futuro. Y pensar de que nosotros tenemos margen para seguir aumentando deuda porque nuestra deuda es chica, es incorrecto. Nuestra deuda no es chica, es grande. ¿La deuda externa que se está tomando a partir del nuevo gobierno es simbólica o realmente es preocupante? No, lo que sucede es que es un mecanismo de transición. Durante muchos años Argentina perdió acceso al mercado de capitales y colocar esta deuda con seguridad jurídica y tener acceso es bueno. ¿Por qué? Porque nos integra y nos permite tener tasas de interés más bajas, que al ser tasa de interés más baja en la deuda pública repercute en el sector privado y favorece el proceso de inversión. Pero mantener fluido un acceso al mercado de capitales es una cosa que yo creo que hay que hacerla, y otra cosa es pensar que uno no tiene límite para endeudarse. Eso El tema no también bueno. que se está utilizando para lo que la jerga son gastos corrientes, para pagar las cuentas de cada día. Claro, porque digamos el problema que se plantea con el cambio del gobierno es fundamentalmente cuál es la velocidad de ajuste que se necesita para toda la insolvencia fiscal que quedó en Argentina desde el año pasado. O sea, Argentina quedó en una situación con deudas impagas, default, juicios, una cantidad de cosas que hay que normalizarla. Y este es un periodo donde hay una transición donde se está tratando de ordenar este descalabro que quedó. Pero hay que avanzar rápido. Yo veo, si bien yo no estoy en este tema de coyuntura, yo veo y hablo permanentemente con mis colegas y le aseguro que no hay un solo colega que no esté preocupado con este tema. Por un lado, hay una gran preocupación, por otro lado, hay cierto respeto en la idoneidad de los funcionarios que están manejando, sobre todo en el Banco Central, estos temas, digamos, pero si no fuese por esa idoneidad, si uno mirara los números fríamente, estaría preocupado, porque uno le confía de que ellos son conscientes de que esta situación es difícil y que van a estar trabajando para resolverla, pero de ninguna manera estamos con esta situación resuelta hoy día. Nos pasa habitualmente cuando entrevistamos economistas que mucha gente lo que te dice es, bueno, yo estaba mejor en los últimos meses y ahora no la estoy pasando bien con un poder adquisitivo que se licúa entre 5 y 10 puntos. ¿Esto es pasajero? Digo, ¿se va a revertir una vez que la economía repunte? Se va a revertir, pero tenemos un problema estructural muy grave, que hoy día está casualmente reportado en los diarios, en La Nación también, de cómo la cantidad de trabajadores en el sector privado se ha estabilizado, disminuye y han aumentado en el sector público. Entonces, esto también es un problema estructural grave, porque si uno mira esos números, prácticamente 2 personas que trabajan en el sector privado, que pagan todos sus impuestos, tienen que mantener 1 en el sector público, más o menos esa relación. Hay 2 en el privado por 1 en el público. Que si uno dice, bueno, está bien, pero tiene que haber, porque tiene que haber policías en la calle, tiene que haber médicos en el hospital, si las prestaciones fueran correctas y no hubiera un déficit prestacional en seguridad, en salud, en educación,
uno dice, bueno, está bien, tenemos que bancar ese sector público, pero sí, en definitiva, el que tiene que cubrir ese empleado público, o los que tienen que cubrir, al mismo tiempo tienen que tener seguridad privada en su departamento para que no le entren y le roben, tiene que mandar los chicos a escuelas privadas, tiene que pagar por la atención hospitalaria en clínicas privadas. Entonces, toda esa plata que se está gastando para mantener todo un staff en el sector público que es improductivo, significa de que el salario real del que trabaja es bajo, y esto tiene que mejorar, pero tiene que mejorar con una mejora en la eficiencia en el sector público, de manera tal de que la presión tributaria sobre los trabajadores disminuya y no sea tan grande. Hoy estamos con una presión fiscal incorporando todos los impuestos habidos y por haber. El trabajador que esté en blanco tiene una carga tributaria casi del 70% de su salario, sumado todo. Pero ahí el tema no es solo la carga tributaria, sino que vuelve esa carga impositiva. Claro, ¿no? porque uno dice, está bien, yo tengo que pagar 70% para que exista un Estado presente que me brinde servicio, pero si yo tengo que pagar un 70% de presión tributaria y encima tengo que ponerme a hacer las mismas cosas que el Estado no hace, las tengo que hacer yo, es más grave todavía la situación. Ganancias, hay un proyecto que dice subir la alícuota al 45% para aquellos que ganan más. ¿Está de acuerdo con ese porcentaje? No, totalmente en desacuerdo, porque, a ver, nosotros necesitamos inversión. Viene, digamos, si se quiere, todo este programa de blanqueo de capitales que supuestamente hace un perdón con respecto al pasado pagando algún impuesto, y se especula que va a ser un éxito en el sentido de que esos fondos se van a invertir, pero si uno hoy día se pone a evaluar proyectos de inversión y ve la tremenda carga tributaria que tiene el flujo de fondos futuros, son muy pocos proyectos los que pueden pasar. O sea, uno necesitaría, vinculado al blanqueo, una especie de crédito fiscal con respecto a la nueva inversión, de manera tal de que entren la mayor cantidad de proyectos posibles, que se creen muchos puestos de trabajo y durante ese periodo hacia el futuro, digamos, la presión tributaria marginal debería disminuir para estimular la creación de puestos de trabajo. O sea, vamos a tener mucha más gente trabajando en forma productiva, eso va a permitir recaudar mejor y tener un mejor estado, pero ponerle 45% ahora es ahuyentar a la inversión. Hay un debate concreto si abrir o no la economía, si traer productos del exterior con mayor fuerza para bajar los precios. ¿Cuál es su punto de vista? Yo no creo que la importación sea un instrumento para controlar los precios. O sea, yo creo que Argentina tiene que ser competitiva en el mundo y tenemos que mirar que nuestro crecimiento depende de que nosotros podamos exportar al resto del mundo. Y para poder exportar al resto del mundo tenemos que ser competitivos y tenemos que tener importaciones que compitan con la producción nacional. Entonces, pensar de que con las importaciones vamos a controlar los precios, no es así. La inflación es un problema monetario del que hablábamos antes del Banco Central, las importaciones nada tienen que ver, pero sí tienen que ver con la eficiencia. En la medida en que nosotros podamos ir par y paso con las economías más eficientes del mundo, vamos a poder crecer hacia afuera y tener un mucho mejor nivel de vida que el que tenemos con una economía cerrada. O sea, la protección en realidad produce atraso, produce ineficiencia, produce poco avance tecnológico y empeora la distribución del ingreso, empeora el bienestar de la gente. No ayuda para nada. ¿Cómo se revierte una pobreza estructural 30% como la de la Argentina? Creando muchos puestos de trabajo, facilitando un proceso de inversión muy agresivo en el sector privado. O sea, nosotros tenemos que volver a la creación de puestos de trabajo genuinos, donde verdaderamente podamos tener una industria competitiva en la parte industrial, en la parte de servicio, agropecuaria, y esos son trabajos genuinos que son la única forma de atenuar la pobreza en el largo plazo, porque con un plan de ayuda social, lo único que podemos hacer es mitigar la angustia del corto plazo, pero no le estamos dando una solución a la familia que quiere vivir con dignidad, que quiere vivir de su trabajo, que quiere progresar. Eso lo va a dar. ¿Llega esa inversión?
Esa inversión no llega por la distorsión tributaria que tenemos sobre toda inversión que se haga en Argentina. O sea, por la carga de impuestos. Claro, la carga de impuestos, la dificultad de generar proyectos rentables, cuando uno hace los cálculos de todo lo que tiene que pagar por las cargas laborales, aportes sindicales, IVA, ganancias, ingresos brutos, impuesto al cheque, es tremenda la presión fiscal, es tremenda. Entonces, eso inhibe que se desarrollen proyectos, que se creen nuevas fábricas, etcétera, porque no pueden llegar a generar una rentabilidad que pague los impuestos, y menos exportar todavía, que es lo que necesitamos. La iniciativa del gobierno ahora de ir hacia una reforma tributaria, de tratar de rever los impuestos, que es algo que está latente, ¿es correcta? Sí, yo creo que es urgente que se remuevan todos los impuestos distorsivos que hay. O sea, de hecho, el impuesto de débito y créditos bancarios, en vez de estar discutiendo al cheque, en vez de estar discutiendo a ver cómo se lo reparten entre la nación y las provincias, hay que eliminarlo. O sea, es un impuesto transaccional que obliga a sacar todas las transacciones del sistema. Es totalmente distorsivo, es muy distorsivo ese impuesto, como también, digamos, la cantidad de impuestos en cascada que vienen desde ingresos brutos en distintas jurisdicciones. Hay jurisdicciones que cobran el ingresos brutos y se superponen con otras jurisdicciones, con lo cual la presión fiscal es tremenda, porque es 4% en un lado, más 4% en el otro, más los impuestos nacionales del IVA, digamos. Se hace muy difícil para el empresario cerrar sus cuentas y tener todavía el estímulo de crear un nuevo proyecto. O sea, ¿ese es el principal problema que tiene la economía hoy? Digo, el tema de la presión impositiva. Sí, yo diría que con respecto a lo que es el futuro de Argentina, la creación de nuevos puestos de trabajo y que la economía crezca, depende de hacer una muy buena reforma tributaria que permita tener un horizonte de rentabilidad para la inversión. Si no hay inversión, no va a haber fábrica, no va a haber puestos de trabajo y la situación de los pobres va a empeorar cada vez más. Con su sombrero de expresidente del Banco Central, ¿es correcto tener un dólar a 15,49, 15,50 en la Argentina actual? Sí, yo no veo una distorsión cambiaria. Siempre es muy difícil hablar de esto porque el tipo de cambio muchas veces se lo toma como un indicador, digamos, de competitividad con respecto al resto del mundo. Yo creo que si hay alguna, digamos, brecha con respecto a lo que podría ser un dólar de largo plazo, no la veo muy grande. O sea, no creo que tengamos un problema de atraso cambiario en este momento. Por supuesto que hay que tener mucho cuidado que si la inflación de aquí en más es 1 o 2 o 3% por mes, el dólar no puede quedarse donde está, sino que va a tener que acompañar para que no se atrase el tipo de cambio frente a un proceso de inflación que tarda en contenerse. O sea, yo creo que los modelos chilenos y muchos otros modelos de economías parecidas a la Argentina han tratado de mantener razonablemente estable un tipo de cambio real y no que la inflación lo afecte significativamente, sino que tener ese tipo de cambio real como una buena señal para poder verdaderamente asignar recursos e integrarse competitivamente al resto del mundo. Si no, tenemos distorsiones que también van a inhibir la inversión y focalizar el crecimiento por el lado de las exportaciones. Si pudiera volver el tiempo atrás, lo llevo de nuevo al despacho ahí en Hipólito Yrigoyen, en el Ministerio de Economía, o también cuando estuvo al frente del Banco Central, ¿en qué acertó y qué corregiría? En aquel momento yo diría que las reformas que se hizo de las privatizaciones fue muy buena. O sea, hoy día tenemos puertos gracias a las modificaciones que se hicieron en la ley de puertos, que hoy día si uno ve el río Paraná y un puerto desde acá a Rosario permanentemente, hay mucha integración por toda nuestra parte fluvial. También hubo un gran desarrollo de la infraestructura. Yo me acuerdo que la ampliación de la Panamericana, teníamos el intendente de San Isidro atado a un árbol porque no quería que se ampliara la Panamericana. O sea, todo eso
modernizó, abrió el país. También hicimos una apertura económica donde verdaderamente se dio un esquema muy competitivo, una gran innovación en todo el sector agropecuario, la siembra directa, toda la maquinaria del sector agropecuario orientado hacia afuera. O sea, todo eso estuvo bien. Yo creo que nosotros no pudimos avanzar en las distorsiones laborales que quedaron, o sea, no pudimos avanzar en ciertas modificaciones que generaban rigideces en el mercado de trabajo, en las obras sociales, que esas ineficiencias que no las pudimos remover en aquel momento todavía continúan en el día de hoy, y eso también es una casilla de peaje sobre el salario de los trabajadores que tienen que mantener estas estructuras sindicales y de obras sociales ineficientes. En aquel momento avanzamos, pero no lo pudimos terminar, eso fue un error. Sin embargo, cuando hoy se hacen sondeos respecto de por entonces, 8 de cada 10 personas dicen que están a favor del Estado como un rol activo en términos de servicios. Me acuerdo en su momento era al revés la proporción. 8 de cada 10 personas decían que estaban a favor de empresas privadas. Bueno, eso es el resultado de las fortunas que se gastó en los últimos 15 años en crear una subjetividad en contra del sector privado. O sea, este tema de que las aerolíneas tienen que ser del Estado argentino, o que tienen que haber empresas prestadoras de servicios públicos en manos del Estado, yo no veo que eso sea algo necesario. Tampoco lo veo inconveniente, no tengo ningún problema que el Estado haga eso, pero si yo voy a tener un mal servicio en el transporte aéreo, simplemente para decir esta empresa es mía y yo voy a cerrar y no voy a dejar cielos abiertos donde puedan venir y competir otras compañías y hacer cabotaje, lo que estoy haciendo es perjudicando al argentino, más un país tan grande como Argentina, que mientras más competitivo sea el transporte, mejor para poder integrar todo el sur. Entonces, yo veo que esa creación de cierto subjetivismo estatista es malo para Argentina. No estoy de acuerdo. Creo que tampoco soy de decir hay que privatizar las cosas que no hay que privatizar, pero en transporte, en energía, o sea... ¿Cree que ahora pueden venir nuevas privatizaciones? Con este marco normativo que hoy día tenemos y todo este tema tributario, yo creo que no es muy atractivo. Cuando se hizo las privatizaciones en la década del 90, que ahí había muchas modificaciones de fondo, porque se había modificado la seguridad jurídica y había un acceso verdaderamente importante a los mercados de capitales, era muy difícil conseguir interesados en las privatizaciones. Había que hacer un gran trabajo de promoción de Argentina para que se interesaran, digamos, en las compañías telefónicas, en aerolíneas, Era un trabajo tremendo conseguir inversores que se interesaran. Por supuesto que siempre va a estar el típico empresario argentino que va a tratar de ponerse en una de estas empresas a ver cómo capta subsidio del Estado y es más ineficiente que lo que estaban antes. Pero empresas privadas, eficientes y competitivas que vinieran a Argentina y se hicieran cargo de la prestación de este servicio costó. Pero vinieron en agua, vinieron en electricidad, vinieron en teléfono. Hoy día no podríamos hablar por teléfono si no fueran por las privatizaciones de los 90, si no había teléfono. Roque, gracias por su participación. Bueno, de nada. Roque Fernández, ex ministro de Economía, puedes estar de acuerdo o no, pero en conversaciones de eso se trata, de pensar juntos.